Muy buenos días, España. Y dirás, ¿cómo saluda esta así hoy? Con los drones sobre las cabezas y los camiones acarreando lodo. Es que hoy necesitamos más que nunca que sea un buen día. Enterrar a los muertos, hallar a los desaparecidos, reconstruir esta patria sangrante. Qué extraño ser pobres otra vez. Pobres, como después de la guerra, como en la gripe española. Pobres a principios del siglo pasado. Pero sí, en muchos pueblos, calles, casas aquí son muy pobres de nuevo. Hemos amanecido en el peor sitio del mundo, querido oyente, en el corazón de la Dolorosa. Este equipo ha sido acogido hoy por María Dolores, por Alejandro, por Paco. Son los padres y el tío de un chaval desaparecido en la riada de Albacete, el de Tour. Juan, de 34 años, iba con su compañero Manolo por mitad del casco viejo del pueblo, cuando un tsunami de troncos, coches y fangos se llevó su furgoneta Citroën Berlingo por delante. Una cadena de oro del chico ha aparecido en el lugar. La Guardia Civil llamó a María Dolores, a su madre, le pidió el ADN. La cadena era de Juanito. Ahora la madre espera al padre, esperan los tíos, Paco y Juan. Una enorme lengua gris ha laminado el pueblo mozárabe de Letur y se ha llevado a la calle principal y las casas viejas del centro de un pueblo que es patrimonio histórico. En el puente me encuentro, ¿verdad, Cristina?, con Tamara, hermana de Jonathan, desaparecido, y cuñada de Mónica, también desaparecida, tía y custodia de dos niños pequeños que, afortunadamente, estaban en la escuela, en lo alto, en lo más alto del pueblo. Llora y dice cosas muy fuertes de gente recia castellana. No puedo dormir. Son 4 días ya, solloza y grita. No puedo estar caliente, yo, mientras él sigue frío. Necesito su cuerpo. Así comienza una periodista de raza, un programa en la trinchera, palpando y tocando la tragedia que ella convierte en esperanza. Ella es daga y es poema, es poesía, es veraz, es apasionada, rigurosa. Y como ella, nosotros hoy, esta noche, comenzamos este histórico acto recordando a las víctimas de la Dama con este minuto de silencio. Se pueden sentar. Muchísimas gracias. Bienvenidos a la primera gala, la gala de entrega del primer premio Hispanidad de Santa Fe. Compromiso, Cristina, inquebrantable en la defensa de los valores de la hispanidad. La hispanidad que es patrimonio, es historia, es ese compromiso, es cultura. Y desde luego también representa una oportunidad, es un ventanal para el mundo. Hoy Santa Fe está reivindicando que está y que es la cuna de la hispanidad. Comenzamos el acto presentando la mesa presidencial. Bienvenidos, preside el alcalde, señor Cobo, Juan Cobo. Muchísimas gracias y felicidades. Acompañado del presidente de la Diputación, a quien damos especialmente la bienvenida después de un día durísimo de trabajo, ese compromiso con el territorio, con una mano, gestionando en el día de hoy, y con la otra, ¿verdad, señor presidente? La vida sigue generando oportunidades para la provincia de Granada desde esta pasada madrugada, igual que el presidente de la Junta de Andalucía en el Centro de Coordinación del 112 en Málaga. El señor presidente de la Diputación no ha parado, no ha pegado ojo esta noche y hoy quería estar aquí en Santa Fe, en la mesa presidencial. Y también damos la bienvenida al concejal de Cultura, Ángel López Carreño,
que además es secretario del jurado. Presentamos al jurado al completo. Está formado, bienvenidos, por Purificación Villafranca, por Manuel Morillas, por Juan García Montero, también Juan Antonio Jiménez y Consuelo Castillo, que no está aquí, pero que ha formado parte del jurado en esta selección y en este primer premio La Hispanidad de Santa Fe. Continuamos, ahora es el turno para que el concejal de Cultura, como secretario del jurado, Ángel López Carreño, se pronuncie y dé vida a la lectura, al acta del jurado de este primer premio La Hispanidad de Santa Fe. Alcalde, presidente, autoridades civiles y militares y religiosas, eclesiásticas también, amigos todos, paso a hacer lectura del acta, lectura literal del acta que recogimos. El jurado del primer premio Hispanidad Ciudad de Santa Fe, reunido hoy, 16 de octubre de 2024, a las 13 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Fe, en Granada, y compuesto por los siguientes miembros. Presidente, don Juan Cobo Ortiz, alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Santa Fe. Secretario, don Ángel López Carreño, concejal de Cultura, Turismo y Hermanamientos del excelentísimo Ayuntamiento de Santa Fe y director de la Banda Municipal de Música de Granada. Primer vocal, don Juan García Montero, coordinador del área de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Granada. Segundo vocal, doña Purificación Villafranca Castillo, artista plástica y directora de la Feria de Arte de Santa Fe. Tercer vocal, don Manuel Morillas Muñoz, médico de atención primaria y exdirector del Círculo Cultural y Recreativo de la Unión de Santa Fe. Cuarto vocal, doña Consuelo Castillo Vergara, funcionaria retirada del excelentísimo Ayuntamiento de Santa Fe. Quinto vocal, don Juan Antonio Jiménez Villafranca, técnico de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Santa Fe y director del Instituto de América de Santa Fe. Ha acordado conceder el primer premio Hispanidad Ciudad de Santa Fe en su apartado único de comunicación a doña Cristina López Schlichting en reconocimiento a su destacada labor como profesional del periodismo. A lo largo de su carrera, doña Cristina López Schlichting ha demostrado un compromiso inquebrantable con la difusión y defensa de los valores de lo hispánico, contribuyendo de manera significativa al entendimiento y apreciación de la cultura hispánica tanto en España como en América. El galardón, formado por una escultura de bronce del taller de los hermanos Moreno de Granada y por la cantidad de 5.000 euros, será entregado el próximo día 14 en una gala que tendrá lugar en la Casa de la Cultura José Rodríguez Tabasco de Santa Fe. Y a continuación damos la bienvenida en este escenario a la primera galardonada de este premio que llega para quedarse, que es historia ya, ella también lo es, del periodismo, de la radio, de las ondas, es una referencia profesional y es un honor desde luego para Santa Fe, del que hoy Santa Fe está disfrutando de ella y desde luego ella también de Santa Fe. En el día de hoy ha tenido tiempo de poder visitar esta histórica y hermosísima ciudad de Santa Fe. Damos la bienvenida a doña Cristina López Schlichting. Se toma asiento en la mesa presidencial. Bienvenida, muchas felicidades. Un honor, de verdad. Siempre se doña Cristina. Está en su casa, desde luego. Es un día muy importante para Santa Fe, desde luego, en esta situación hoy de dificultad también, de adversidad para municipios aquí aledaños por el desbordamiento de Arroyo Salado. Ha sido un día de gestión importante, pero también de mantener firme este evento que estaba ya preparado y que desde luego tiene todo el sentido porque Santa Fe está reivindicando que es la cuna de la hispanidad y todo lo que ello conlleva. Ha sido una apuesta personal del alcalde de esta ciudad, de Santa Fe, de Juan Cobo. Señor Cobo, tiene la palabra el alcalde de Santa Fe. Muchísimas gracias.
Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias a todos ustedes por asistir a este acto, a este primer premio Hispanidad Ciudad de Santa Fe. Gracias a todas las autoridades presentes del Cuerpo Nacional de Policía, delegados de la Junta de Andalucía, Guardia Civil, diputados provinciales, alcaldes de otros municipios y, sobre todo, a los vecinos y vecinas de Santa Fe, hermandades, asociaciones y a todos aquellos que estáis con nosotros, por supuesto, a nuestro arzobispo emérito, a nuestro párroco de Santa Fe y a todos aquellos que representáis algún colectivo. Muy buenas noches y gracias por estar aquí, en este primer premio Hispanidad Ciudad de Santa Fe. Hoy es un día de celebración, uno en que recordamos nuestra identidad. Esa identidad no es local, pequeña, sino transcontinental, universal, única en la historia del devenir de la humanidad y tiene un nombre propio y hermoso: hispanidad. Pues esa y no es otra la esencia, la identidad singular y a la par global de la ciudad de Santa Fe. Somos lo que fuimos, pues historia es ante todo continuidad, continuidad que nos enlaza con el pasado generación tras generación y nosotros, aquí ahora, reivindicamos esa continuidad de siglos y hombres que forjó una férrea hermandad de pueblos que abarca 5 continentes: Europa, América, Asia, África y Oceanía. Pues desde las Islas Carolinas de Oceanía, pasando por Filipinas y Asia y llegando hasta Guinea Ecuatorial en África y desde los extremos australes de Chile y Argentina hasta Nuevo México, California en Estados Unidos, la hispanidad que aquí tuvo su cuna es la comunidad de lengua, historia, cultura más amplia de cuantas se han dado. Ese papel de cuna de la hispanidad que tuvo y tiene Santa Fe se proyecta en la multiplicación global de su nombre, que puede hallarse hermosamente repetido en localidades de Filipinas, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Perú, México y en una docena más de países con los que compartimos este hermoso y fuerte vínculo que hoy nos convoca y celebramos. Tiene pues Santa Fe un pasado maravilloso y apabullante, y precisamente eso, contar con esa gran historia, es nuestro bagaje como ciudad. Es lo que nos convierte en una localidad diferente a las que nos rodean. Que me perdonen los municipios de nuestro entorno, nuestros alcaldes aquí presentes, de otros municipios, pero un historiador podría hacer la historia de España y el mundo sin mencionarlo una sola vez. Por el contrario, ese hipotético historiador no podría escribir una historia de España ni una historia universal sin citar a Santa Fe. Es esa nuestra ciudad, esa pieza clave en la conformación de España, el primer Estado moderno de Europa, a tal punto que podemos decir con orgullo que España empezó en Santa Fe, y así lo acredita el prestigioso historiador francés Bernard Vicent en su obra 1492, El año admirable, que narra una porción de territorio de Granada a Santa Fe. Fue el ombligo del mundo. Allí, de repente, una España se cierra a la influencia mediterránea y se abre a las atlánticas. El universo fue arrastrado en este movimiento. Pues a partir de la firma de las capitulaciones de Santa Fe entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón, el 17 de abril de 1492, surge el mundo actual, el mundo de los océanos y los continentes, el mundo de la tan traída y tan llevada globalización, aquel en el que España se lanzó al descubrimiento del Nuevo Mundo y del Océano Pacífico, poniendo en relación completa y universal a todas las gentes y civilizaciones de la Tierra. Ahora bien, esa aventura, ese logro universal, no fue solo obra de los españoles de origen europeo, pues desde su primer momento a ella se incorporan indios, negros, mulatos, mestizos, siendo esta una de las características esenciales de la hispanidad que aquí conmemoramos y defendemos, su carácter universal, integrador, mestizo y popular.
Tendremos así descubridores negros como Estebanico el Negro, un africano que acompañaría al célebre Alvar Núñez Cabeza de Vaca en sus viajes por el sur de lo que hoy es Estados Unidos y el norte de México. Y también contaríamos con los conquistadores negros como Juan Valiente, un africano llegado como esclavo a México, pero que a fuerza de valor y arrojo terminó siendo nombrado capitán de los ejércitos del rey de España y participando en la conquista de Guatemala y Chile, en donde terminaría muriendo en combate contra los bravos araucanos. En cuanto a los conquistadores indios al servicio del rey de España, se contaron por millares, hasta 300.000, tazaltecas, totonecas, zapotecas, otomíes. Se sumaron a Hernán Cortés para derrotar al siniestro imperio azteca que año tras año exigía a los pueblos sometidos a su dominio a decenas de miles de víctimas inocentes para sacrificarlas en los altares de sus sanguinarios dioses. Y tras la conquista de México serían también miles los indios que se alistarían en los ejércitos del rey de España para participar en la conquista de Guatemala, del norte de México y hasta las asiáticas Filipinas y Taiwán. Pero si hemos de citar a un indio conquistador por su nombre, permítanme que mencione al ilustre don Antonio Iucimengari, quien no solo participó en la conquista del norte de México, sino que además recibió del rey de España el encargo de gobernar una de las provincias más ricas de Nueva España, Michoacán. ¿A que no pueden imaginar a un indio como gobernador de una provincia en la América inglesa? No, no pueden. Y tampoco lo hubo en la América holandesa o francesa. Solo en Hispanoamérica se dieron tales personajes. Y es que, aunque a menudo se diga lo contrario, fueron muchos los indios que vieron en los conquistadores españoles a sus libertadores, pues era del yugo de azteca, inca o muisca, del que ansiaban librarse, y para hacerlo se sumaron con entusiasmo a los pequeños ejércitos de Cortés, de Pizarro o del granadino Jiménez de Quesada. Los indios tuvieron en la corona española a su más seguro y activo valor. Siempre fueron considerados súbditos, sujetos a una protección especial, reconociéndoles a menudo una amplia autonomía en las llamadas repúblicas de indios, en donde pudieron preservar sus usos, costumbres y tierras. Y por eso es que se ha escrito, y con razón, que la conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles. Pues cuando a partir de 1810 se da comienzo a la América hispana, a los movimientos independentistas, estos estarán liderados en casi su totalidad por ricos terratenientes cuyas familias eran de origen peninsular, dándose la paradoja de que serían indios, negros, mulatos, mestizos y simples peones los más firmes partidarios de la unión con España. Y así, en Colombia, el último líder realista sería el indio Juan Agustín Agualongo, que alcanzaría el grado de coronel de los ejércitos del rey de España y que murió en 1824 combatiendo bravemente por una patria que reunía, como se dice en la Constitución de Cádiz de 1812, a los españoles de los hemisferios. Pero ¿por qué los indios y demás grupos desfavorecidos se mantuvieron tan fieles a España y a su corona? Porque ésta había desplegado durante siglos una política de protección y asistencia a los más débiles que no tenía igual en aquellos tiempos. En apenas unas décadas, en América se erigieron y dotaron de 135 grandes hospitales y centenares más de centros asistenciales, orfanatos, hospicios o asilos. Se levantaron también 29 universidades y centenares de escuelas cuyo propósito era impartir lo que hoy llamaríamos la educación primaria y secundaria. Por lo demás, en 1593 el rey Felipe II sería el primer gobernante en legislar una jornada laboral de 8 horas, mientras que desde las leyes de Burgos de 1511 se establece no solo que los indios eran seres humanos detentadores de los mismos derechos que los demás súbditos europeos del rey, algo que ingleses, holandeses, daneses, suecos y estadounidenses no tuvieron claro hasta fines del siglo XIX, en el mejor de los casos hasta el primer 1/3 del siglo XX, en el peor de ellos.
Esas mismas leyes de Burgos de 1511, ampliadas y reforzadas más tarde, prohibían también el trabajo de los menores de 14 años y de las mujeres embarazadas a partir del cuarto mes. Se estipulaba además que los indios debían recibir un salario justo por su trabajo de parte de sus encomenderos, que debían responder ante las autoridades por el bienestar de los indígenas que quedaban a su cargo. Es por todo ello que en la España europea y americana de los siglos XVI a XIX fueron posibles figuras como los de Juan Latino, el primer catedrático negro de la historia. ¿Saben hasta cuándo tuvo que esperar Estados Unidos para tener alguna de sus universidades? No ya un respetado y afamado catedrático negro dando clases a los alumnos blancos, sino para contar con un afroamericano admitido como simple estudiante hasta 1948. Esto es, 400 años más tarde que en España. Mientras tanto, en el siglo XVI y en América y en la península por igual, a las universidades y escuelas de España del momento asistían tanto blancos como indios, mestizos, negros o mulatos. De este modo, a la par que el negro Juan Latino impartía las clases en la Universidad de Granada, en el Perú de esos mismos años destacan las figuras del indio Felipe Guamán Poma de Ayala, uno de los mejores historiadores en lengua española en todos los tiempos. Y brillaba también el inca Garcilaso, hijo de una princesa india y de un conquistador español. Y es que el mestizaje fue desde siempre la singularidad e insignia de la hispanidad. ¿Eran Felipe Guzmán Poma de Ayala, el inca Garcilaso, Juan Latino simples excepciones? ¿La educación estaba solo al alcance de los hijos de los caciques indígenas? En modo alguno. Aunque se crearon colegios especiales para educar a los hijos de la nobleza indígena, a lo que, por cierto, se reconocieron los mismos derechos que a los españoles. También se abrieron las aulas a los niños indios, mestizos, europeos y mulatos procedentes de todas las clases sociales. Más aún, en esos centros educativos, ya lo hemos señalado, los indios no eran alumnos, también profesores. Por ejemplo, en 1804 Antonio López, un indio guatemalteco, era catedrático de la Universidad del Reino de Guatemala. Esta preocupación por la educación de los niños y jóvenes indios tiene otra de sus felices expresiones en la creación del sistema de becas destinado a facilitar los estudios de los indios y que quedó explicitado en la Real Orden promulgada por Carlos II en 1696. De hecho, esto fue único y extraordinario, pues nada similar hicieron ingleses, franceses, holandeses, suecos o daneses. España creó en sus universidades cátedras de lengua india y de esa manera salvaguardó no solo los idiomas de los indios, sino también su cultura, su historia y sus tradiciones. Pero, ¿y los demás imperios europeos asentados en la América? Las comparaciones son odiosas, pero necesarias. España funda su primera universidad americana en La Española, allá por 1538. Y para 1551 se abre la Gran Universidad de México y tras ella rápidamente se van erigiendo otras 27 más. ¿Cuántas universidades construyeron Francia, Portugal, Suecia, Holanda o Dinamarca en sus territorios americanos durante los siglos XVI y XVII? Ni una sola. Solo Inglaterra emularía a España fundando la universidad en América, la de Harvard, en 1636. Esto es, un siglo después de la primera universidad abierta en Hispanoamérica. Pero prosigo, mientras que en España abre 29 universidades en sus territorios americanos, Portugal marchó de Brasil en 1822 sin haber abierto ni una sola. Más aún, Brasil tuvo que esperar a 1920 para tener su primera universidad, mientras que por su parte la América holandesa, más concretamente la actual Surinam, no contó con una universidad hasta 1966. Universidades, hospitales, escuelas, pero también carreteras, acueductos, embalses, talleres, fábricas, minas, catedrales. La generación de infraestructuras, bienes y riqueza fue descomunal e hizo de la América española la región del mundo más rica a finales del siglo XVIII. ¿Que no me creen? Basta con leer a viajeros como el científico alemán Humboldt, no precisamente afecto a España, para comprobarlo. Humboldt constató sorprendido
que los sueldos en México eran muy superiores a los que se pagaban a los obreros ingleses, alemanes o franceses de su época, y que el bienestar económico existente en los virreinatos americanos era también superior al que se tenía en la España europea. Pero entonces no es cierto que España solo se ocupó de llevarse el oro y la plata de las Américas. Eso dicen los enemigos de la hispanidad, y a la mejor forma de refutarlos es exponer los datos. En 1799 el 70% de lo que se recaudaba en México era reinvertido en México, mientras que en regiones más pobres no solo se reinvertía en ellas la totalidad de lo que la Hacienda Real recaudaba, sino que se complementaban sus recursos enviando a ellas caudales provenientes de las zonas más ricas, gracias a un sistema de solidaridad interregional que deberían de hacernos reflexionar. ¿Saben cuáles eran las dos ciudades más ricas del mundo en 1800? México y Lima. Son datos y hechos tan elocuentes que deberían hacer meditar a los que tan alegremente exigen que no se celebre el 12 de octubre. Son datos y hechos, pero por mucho que les moleste, lo cierto es que hay mucho que celebrar. Celebrar que la hispanidad se construyó sin atender al color de piel, al origen social o a la procedencia geográfica de quienes la integraron y la integran. Reivindicar la hispanidad, defenderla, es pues un acto no solo de justicia histórica, sino de verdadero progreso. Es muy llamativo que los que se oponen a la celebración de la hispanidad exalten, celebren, no al indio Agualongo o al negro Juan Valiente, sino a un terrateniente de origen europeo, dueño de miles de esclavos como Simón Bolívar. ¿Pero acaso el descubrimiento y la conquista de América no fue la empresa de unos desalmados que impusieron por la violencia un régimen tiránico a unos pobres indígenas? Los enemigos de la hispanidad así lo sostienen. Evidentemente, como ha venido ocurriendo durante los últimos 10.000 años a lo largo y ancho de todo el globo, en el siglo XVI se cometieron abusos, matanzas, injusticias. Negar eso sería ocioso, pero no tan absurdo como exigir a los hombres del siglo XVI que se comportaran y pensaran como nosotros lo hacemos hoy. Eso solo se puede sostener desde una postura manipuladora y adolescente. España actuó en el siglo XVI conforme al derecho de gentes de su época, y es mucho más de lo que hicieron en esos mismos años holandeses, ingleses, suecos, daneses, franceses. De hecho, fue mucho más de lo que en América estaba haciendo aztecas, mayas, incas o muiscas, con sus vecinos indígenas que, repitámoslo, vieron a menudo a los españoles como libertadores. Los enemigos de la hispanidad ocultan todo lo anterior, más aún, hacen lo contrario de lo que dicen. Así, hace apenas un mes, el dictador venezolano Nicolás Maduro proclamaba su rechazo a la hispanidad y pregonaba que él celebraba el Día de la Resistencia Indígena. Pues bien, quien así pregona es el mismo que desde febrero de 2016 y hasta hoy mismo envía al ejército bolivariano a asesinar a los indios pemones del sur de Venezuela y a expulsarlos de sus tierras, que han sido abiertas a una salvaje explotación de sus recursos mineros, oro, diamantes, coltán, petróleo, con los que seguir financiando el régimen. La hispanidad es el fruto más hermoso que España ha entregado a la humanidad. Es un fruto hecho de unión y solidaridad, valores estos últimos que desgraciadamente hoy son puestos en peligro continuo, pero que están firmemente arraigados en los pueblos hispánicos. Pero hoy, además de defender la hispanidad, la celebramos tendiendo las manos a nuestros hermanos americanos y honrando la figura de una persona, de una mujer valiente y decidida, que día a día, en su labor como periodista y comunicadora y en cada uno de sus libros, defiende la libertad, la cultura y la solidaridad, valores troncales de la hispanidad. Por todo ello, para recordar que nuestra ciudad es la cuna de la hispanidad y esta es fuente de orgullo y motivo de celebración, es por lo que se ha instituido el Premio Hispanidad Ciudad de Santa Fe.
Por ello, sintámonos orgullosos sin complejos de nuestro pasado, con sus aciertos y con sus errores de ser lo que somos y de lo que fuimos. Y para ello, honremos y pongamos en valor a las personas que, como Cristina López Listing, reavivan la luz hermosa, universal y solidaria de la hispanidad. Y por ello hoy, aquí, en la ciudad que es cuna de la hispanidad, en Santa Fe, reivindico y ruego a todos los responsables políticos actuales, presentes y ausentes, del deber y la obligación que tenemos de defender el legado que nos dejaron sus majestades los Reyes Católicos, que no puede ser otro que defender nuestra patria, a nuestro Estado. Estado este que hoy tenemos gracias al reinado de Isabel I de Castilla y de Fernando II de Aragón. Estado que hoy muchos no respetan, lo ponen en cuestión y cuyo fin es romper, destruir y atentar. ¿Dónde queda la promesa o juramento que se hace cuando somos nombrados o tomamos posesión de los respectivos cargos públicos? ¿Dónde está esa conciencia y honor que manifestamos públicamente cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? En muchos casos, estos juramentos o promesas se manifiestan de forma hipócrita y traidora, y todo por intereses políticos y personales, sean de la ideología que sean, prevaleciendo, desgraciadamente, más aquellos que el interés general. Si los representantes públicos y trabajadores públicos no tenemos interiorizados los principios y los valores que la sociedad necesita para respetarse, para garantizar la libertad, la igualdad, la solidaridad, el imperio de la ley, me atrevo a decir que a un corto plazo de tiempo, más que a un largo plazo de tiempo, habremos fracasado como sociedad. Y todo ello porque hoy, bajo mi humilde opinión, vivimos en la era del relativismo, entendiendo este como aquel que justifica todo, banaliza y se da por bueno e intenta minimizar aquellos actos y conductas personales y sociales que implican un perjuicio a los intereses personales, sociales y al propio interés general, del que debemos de tomar grandes dosis para demostrar a la sociedad a la que nos debemos y servimos que somos sus aliados y no sus enemigos. Reivindico también que tenemos que estar orgullosos de nuestro pasado, de nuestra historia y del legado, admitiendo los errores del pasado, que desgraciadamente los hubo, al igual que hoy también los cometemos. Por ello, pongamos en valor los aciertos, reivindiquemos y celebremos nuestras tradiciones y costumbres con la finalidad de defender y preservar la hispanidad como nexo entre España e Iberoamérica, como muestra de hermandad entre dos mundos que se complementan, se necesitan y respetan. ¡Viva la hispanidad! Y muchas gracias. Es una noche histórica muy especial, desde luego, para Santa Fe. Es el primer día de un premio que seguramente va a destilar compromiso en los próximos años. La defensa del legado histórico y cultural de España en América. Todo eso contiene este premio. Señor alcalde, muchísimas felicidades. Es un momento ahora muy esperado, porque es el momento central del acto. A continuación vamos a proceder a la entrega del premio a cargo del señor alcalde, señor Cobo, y el señor presidente de la Diputación, señor Rodríguez. Es premio La Hispanidad de Santa Fe, Cristina López Listing. El alcalde va a hacer entrega de esta escultura realizada por el taller de los hermanos Moreno, realizada el proceso para este histórico momento
esta mujer que simboliza la mujer de Occidente y la mujer azteca también del otro lado del océano. La primera mujer que llega de una mujer a otra, Cristina López Slichting. Muchas felicidades. Y entrega al presidente de la Diputación, asambleea del diploma conmemorativo a la premiada, a la homenajeada, a la primera galardonada de este premio a la Hispanidad de Santa Fe. Nos queda una tercera entrega muy emotiva. Ella ha decidido, doña Cristina López Slichting, que el premio metálico que también recibe en el día de hoy, ha decidido donarlo a Cáritas Diocesana. Va a recibir, pedimos la presencia aquí en el escenario de una representación de Cáritas, porque Cristina ha decidido que estos 5.000 euros se van para ayudar a los damnificados, a las víctimas de La Dana. Muchas felicidades, Cristina, y muchísimas gracias. Donación para Cáritas, gracias a Cristina López Slichting, del premio metálico de este premio Hispanidad de Santa Fe, dotado con 5.000 euros. Y ese momento más esperado, vais a escuchar ya su voz. La escucháis cada fin de semana en la cadena COPE. Desde hace muchísimos años, en el año 2, comenzaron las tardes con Cristina, memorable histórico programa, y desde luego es un canal de comunicación extraordinario a través del que ella se asoma cada fin de semana. Perdón. Enhorabuena. Cristina López Slichting, muchísimas gracias. Felicidades. Señoras, señores, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Gracias en primer lugar por estar aquí en un día en el que seguramente tenían cosas que ver en las pantallas, libros que leer, familiares a los que atender y, sin embargo, se han dado cita personas tan importantes en una jornada, como os he comentado aquí, que ha sido lluviosa de nuevo y otra vez con problemas en el polígono industrial de Santa Fe. Gracias, por lo tanto, muy especialmente al presidente de la Diputación, al señor alcalde, al concejal de Cultura y a todas las autoridades presentes. Gracias al jurado por su generosidad y por señalarme. La verdad es que una tiene en el corazón el leitmotiv de Santa Fe, la hispanidad, pero nunca hubiese pensado que realmente otros hubiesen caído en esta pasión. Gracias también a las autoridades civiles y militares por sostenernos, por organizar la vida pública, por defendernos. Cuando era niña, mi padre, que falleció hace 2 años, se acercaba por la noche a la cama y me recitaba los versos de Rubén Darío. Yo no sabía quién era Rubén Darío, pero me aprendí aquella sonatina de memoria y después, mirándolo en la enciclopedia, descubrí que no era español. No era español, era nicaragüense, pero hablaba mi lengua. Así crece un niño en España, con una ventana de una inmensidad extraordinaria, que ahora mismo configura la vida de 600 millones de personas. Creo que no somos conscientes de la gravedad de este hecho. Lo vivimos con tanta naturalidad, el entendernos con ecuatorianos, bolivianos, argentinos, chilenos, muchos filipinos, guineanos que hablan el castellano extraordinariamente, que nos parece del todo normal. Luego una viaja y se encuentra con que Bulgaria tiene 6 millones de habitantes, Albania tiene 3 millones y sus lenguas respectivas las hablan grupos muy pequeños de personas. Desde niña me fascinó este hecho y me fascinó la historia de esa otra niña que nació en 1451, un 22 de abril, de una mujer de ojos azules de una belleza extraordinaria, según decía el marqués de Santillana, que era Isabel de Portugal,
y del rey Juan II. Normalmente cuando uno nace pasan cosas en el mundo. Piensen ustedes cuando nacieron y piensen en los sucesos de la época que les han condicionado en la vida. Por ejemplo, en mi caso, indudablemente la transición, la muerte de Franco, el 23F, son asuntos que configuran la propia biografía y que en mi caso, por ejemplo, pues me hace sentir muy orgullosa de un país que es capaz de lograr, como decía Suárez, consensos. En aquel momento la palabra de moda era el consenso. Bien, pues Isabel nace en medio de un pavor extraordinario, en su casa, en España y en toda Europa. Porque ella, insisto, es de 1451 y 2 años después los turcos toman Constantinopla. Los turcos no eran solamente una referencia histórica o un dato geográfico, eran objeto de pavor. El empalamiento al que sometían a las víctimas, por ejemplo, parecía una práctica crudelísima e inadmisible para un europeo. Y la forma que tenían de diezmar a los pueblos a los que conquistaban también generaba pánico, porque cogían a los hombres más diestros, se los llevaban, los educaban con ellos en la corte y en el entorno militar y los convertían en los temibles genízaros, que después constituían las vanguardias de las tropas turcas. De tal modo que Isabel, desde pequeña, supo que su mundo, el mundo que la rodeaba y que la definía, estaba en peligro. Esa fue una de las primeras cuestiones que marcaron su infancia. Y la otra, que efectivamente, visto que el Mediterráneo se cerraba, entre otras cosas porque los otomanos lo hacían impracticable en buena medida, el Atlántico se abría. Y había otro pueblo al lado que nos llevaba cierta ventaja. Portugal había concluido su reconquista bastante antes que nosotros. Concretamente, se había tomado Faro en el siglo XIII y realmente en 1279 Alfonso III concluye la conquista de Faro y los portugueses tenían una consistencia interna, incluso desde el orden de la política, superior a la nuestra. Empiezan a darse cuenta de que las especias y el comercio con Asia son la clave de la riqueza de la época y empiezan a concebir el sueño de llegar a las Indias por una vía más directa, costeando toda África. Era una tarea realmente muy difícil. La impresión que producía el Atlántico en los connaturales de Isabel era de verdadero pánico. Fíjense que, por ejemplo, el Ediri, geógrafo del siglo XII musulmán, nos dice esto sobre el Atlántico. Nadie sabe lo que hay en ese mar, ni puede averiguarse por las dificultades que opone a la navegación y por las profundas tinieblas, la altura de las olas, la frecuencia de las tempestades, los innumerables monstruos que lo pueblan y la violencia de sus vientos. Hay en este océano un gran número de islas habitadas y otras desiertas, pero ningún marino se atreve a penetrar en alta mar, limitándose a costear sin perder de vista el continente. El Atlántico daba pánico y los países que se asomaban al Atlántico por razones evidentes geográficas eran Portugal e España. Portugal más en dirección hacia África, nosotros más hacia el norte del continente americano desde el Finisterre gallego. En tiempos de Enrique el Navegante, Portugal empieza a soñar con esta ruta de las especias. Y efectivamente, en tiempos de Vasco de Gama, se concluye la hazaña. Era 1497, llega a la India, rodeando África, y Isabel tenía 9 años. Insisto en que estas dos cosas definen la mentalidad de esta mujer que, como saben, no estaba destinada a reinar. Era hija mayor de Juan II, pero tuvo un hermano, Alfonso, que con el tiempo moriría, y a la muerte de su padre fue el rey Enrique el que lo sucedió. Y Isabel tuvo que entrar en una larga guerra en la que no vamos a entrar ahora por el trono. Pero lo que es claro es que era una mujer imaginativa, era una mujer ambiciosa y era una mujer atenta a los datos de su existencia. Cuando empieza a reinar, las cosas que estaban pasando en el mundo no le son indiferentes. Y de repente se da cuenta de que el frente que Europa tenía con los turcos, ella lo tiene en España.
Porque ha habido dos zonas de Europa que han determinado la cultura tal y como la entendemos, que son los países del Imperio Austrohúngaro que hacen frente al Imperio Otomano y España en su lucha contra los sarracenos por el sur. Evidentemente, expulsar de un territorio donde llevaban casi 8 siglos los islámicos a aquellos es bien difícil. Y, sin embargo, a todos nosotros nos ha cambiado la existencia. Quiero decir que sin ánimo de, en absoluto, establecer un desprecio a cualquier otra civilización, yo aparecería aquí con un velo en la cabeza, desde luego no llevaría pantalones, tendría un tipo de vida completamente diferente de no haber existido la cultura europea que, a través del humanismo cristiano y la remota antigüedad clásica, nos define diferentes en nuestro concepto de hombres, de mujeres, nuestra forma de ser. Isabel se da cuenta de que lo mismo que pasa en el mundo otomano ocurre en el mundo cristiano y se pone como fin el terminar la reconquista. Y es una tarea denodada la que realizan ella y su marido. Y en su propio ánimo, según revelan los historiadores, había una prisa por llevarlo a cabo. Por eso, por las ganas de tomar Granada y de terminar la reconquista, la reina se establece en Santa Fe. Es precioso. En abril de 1491, por fin, reúnen los reyes los recursos económicos y humanos para conquistar Granada. Impaciente mucho más que su marido, que era un hombre más templado, Isabel ordena una leva en masa. Quiere que haya muchísimos peones, muchísimos caballeros, que haya una fuerza militar capaz de hacer frente a Granada. Y como sabía que el sitio podía ser largo, construye junto al gran campamento de tiendas y chozas una pequeña ciudad fortificada, rodeada de zanjas y barreras, con 2 grandes avenidas en cruz, de las que disfrutan ustedes, con 4 puertas, con una plaza central, con planta cuadrada y con muros encalados. ¿Qué significa Santa Fe? Santa Fe significa determinación. Determinación para salvar Europa, para definirla culturalmente, para hacerla libre. Isabel estaba tan orgullosa de Santa Fe que mandó tejer un tapiz con las imágenes y con la distribución de la ciudad para enviarlo a la corte de Portugal. Y se muda allí en julio. Trae consigo un hospital de campaña, era muy propio de ella, hacerse cargo de los heridos y trabajar también cuando había una situación de guerra, y le pide a su amiga Juana de Mendoza que se haga cargo del hospital. El 14 de julio, me imagino que haría calor por aquí, Isabel y su hija Juana todavía no se habían mudado a una de las casas y viven en una espaciosa tienda del Marqués de Cádiz. Y una vela molesta a la reina, le impide dormir y pide a una de las criadas que modifique la posición de las velas, con tal mala fortuna que la muchacha deja caer el fuego y se genera un incendio brutal. Se queman las tiendas, se queman los techos de paja de las chozas y el peligro en el campamento es evidente. La reina sale del campamento a caballo, también el rey, doña Juana, y se aceleran las construcciones de aquella ciudad fija ya, que tenía además vocación de permanencia, porque así la habían concebido los reyes. Era divertido el comportamiento de la reina en Santa Fe. Por ejemplo, como era aburrido, como había algún tipo de enfrentamientos puntuales, venían los ocupantes de Granada y robaban el ganado, se lo llevaban a Granada, se lo comían, había otro enfrentamiento. Dice que quiere conocer la situación y exige que la lleven a la Zubia, a la aldea de la Zubia, para poderse asomar a la Alhambra. Se sube a la planta segunda y ve aquel castillo rojo. Pero claro, los defensores de la Alhambra ven de repente tanto movimiento, tantos peones, tantos caballeros, tantos estandartes, que infieren con lógica que los reyes están en la Zubia. Y entonces se presentan con cañones y se produce la mayor refriega que se produjo en aquel momento. Mueren 60 moros, vencen los cristianos e Isabel se compromete a fundar en la Zubia un convento. Pero me hace gracia esta reina nerviosa, esta reina azacaneada por las prisas, esta reina que quiere que aquello avance. Finalmente,
Llegan al acuerdo con Boabdil, que había sido muy difícil. Boabdil se retira, Granada se rinde y se le pide a los reyes, se lo pide el propio Boabdil, que no crucen las tropas por el centro de la ciudad humillando a la población, que entren por palacio por detrás. Y así se hace. También es un gesto de humanidad. Y tras entrar por detrás al Palacio de la Alhambra, que les deslumbró, y no voy a entrar ahora en de los cronistas de la época, regresan los reyes a Santa Fe. No apresuran en ese momento su instalación en la Alhambra. Es una historia bellísima, la de Santa Fe. Una arquitectura, en efecto, y se ha mencionado aquí ya, que después se replica en las ciudades de América y una gesta que realmente está en el origen de muchas cosas. Santa Fe no es solo la proyección de España en América, no es solo el final de la Reconquista y el impulso para sacar a los islámicos de España. Santa Fe recoge, a su vez, todos los traumas provocados por los otomanos, provocados por la ventaja que nos llevaban los portugueses en el Atlántico, y restaña todas las heridas. Y nos lanza una aventura verdaderamente increíble, en la que desde soldados hasta sacerdotes, pasando por prostitutas, literatos, peones, van a América y realizan una gesta que solamente podríamos hoy comprender si de repente pudiésemos instalarnos en Marte. De esa dimensión era lo que pasó, la aparición de un nuevo continente. España en los siglos XV y XVI es esencialmente la cristiandad. Quiero decir, tiene el mismo sustrato cultural que desde Hungría y Bulgaria, Escandinavia, Inglaterra, llega hasta el sur del continente. Es el humanismo renacentista, tan querido por parte de la reina, y un momento de gran desarrollo cultural. Nuestra reina no había aprendido latín, había tenido como infanta secundaria una educación un poco mediocre y decide aprender latín. Y se pone de adulta a aprenderlo y llama a su amiga Beatriz Galindo, la latina, para que instruya a las damas de la corte. Sus hijas, tanto Catalina, que casó con el rey de Inglaterra, como María y Isabel, que casaron en Portugal, o Juana, todas ellas respondían en latín a quienes en latín les interpelaban. Eran mujeres muy cultas. Y ella favorece la aparición de los nuevos cánones italianos renacentistas, la métrica, el desarrollo de las nuevas artes que indicaban un cambio de actitud. A su vez favorece también los debates culturales en la universidad, el nacimiento del derecho internacional, que es español, el derecho de gentes, Francisco de Vitoria, la Escuela de Salamanca. La definición de que el ser humano es hijo de Dios, es hermano de todos los demás seres humanos y por lo tanto los derechos son los mismos. Muy interesante el debate que se abre con los sabios de la época, con el padre Sepúlveda, el padre Bartolomé de las Casas. Cómo se define que efectivamente los indios son súbditos de la reina igual que el resto y que lo que se va a establecer allí son virreinatos, no son colonias, nunca fueron colonias. Son territorios que forman parte de la corona y que hasta 1898 tuvieron representación en España. En el caso de Cuba, por ejemplo, pues parlamentarios directamente en Madrid. Ciertamente se ha dicho aquí, no voy a abundar en ello, que es una cosa absolutamente precoz. Que muchísimos años después, fíjense ustedes que estamos hablando del siglo XV, estamos hablando del siglo XVI. Muy posteriormente, Bélgica en el Congo, en el siglo XIX, con los británicos en la India en esas fechas, no se casan con las indígenas, los que lo hacen son señalados socialmente, dan a luz bastardos y generan dos sociedades, la sociedad británica, la sociedad holandesa, la sociedad belga y la sociedad indígena. En España, desde el comienzo, se producen fenómenos increíbles. Las indias reciben el nombre de los maridos, sus hijos son bautizados, son ciudadanos y las bodas son divertidas. Van vestidos con una mezcla, por ejemplo, la familia Borja, cuando se expansiona por aquella zona, de los gabanes y de las túnicas europeas y los aderezos de los indios. Es el mestizaje. El mestizaje con el que me identifico extraordinariamente, porque servidora es muy mestiza. Es hija por un lado, de López, de los López de Albacete, de mi abuelo Faustino, y de los Schlichting de Hamburgo, y que sabe además la riqueza que surge de la mezcla, esta riqueza que nos caracteriza.
¿Qué es la hispanidad? La hispanidad es derechos humanos, los que se deciden en la Universidad de Salamanca. La hispanidad es mestizaje. La hispanidad es universalidad, porque lo que lleva España a América es el espíritu de Europa y la antigüedad clásica. Por supuesto, hispanidad es el fundamento cristiano de Europa. Y hispanidad, lo comentaba hoy con Monseñor Javier Martínez, es descentralización. Primero por esto que les explico, porque los virreinatos tienen su propia representación política, dependen de la metrópoli, pero son tan autónomos y tan territorio como lo puede ser Badajoz o como lo puede ser Cataluña. Pero además porque la princesa, la reina Isabel, tenía esta forma un tanto feudal, efectivamente, lo comentaba con Javier, de entender que los derechos de sus súbditos eran variados, muy distintos y muy distintas sus características. En realidad, la corona de la época se parecía más al imperio habsbúrgico, al imperio austrohúngaro, que a una monarquía absolutista al estilo de Luis XIV. Hoy hay 600 millones de personas que son herederos de esta historia que estamos describiendo aquí. No es nuestra, la hemos hecho entre todos. Y estamos cambiando el mundo. Hoy me preguntaban en la radio local, ¿cómo podríamos recuperar la hispanidad? Digo, ¿recuperar la hispanidad? Si la hispanidad va como un tiro. Acaba de cambiar la presidencia de los Estados Unidos. Independientemente del juicio que nos merezca el señor Trump, que tiene alguna dificultad en su estado nervioso, ¿no? Y una forma un poco extraña de afrontar la realidad, lo que es claro es que ahora mismo quien inclina las urnas en una u otra dirección es, entre otras cosas, la comunidad hispana en los Estados Unidos. Estamos marcando la historia del mundo. Y si no somos más potentes desde el punto de vista político, sí que lo somos culturalmente, es por este afán de cainitas que tenemos todos y que han heredado nuestros hijos, porque se pelean exactamente igual que nosotros, mexicanos, ecuatorianos, peruanos, chilenos, etc., ¿no? Si tomásemos conciencia de la potencia que tenemos a nuestras espaldas, seríamos sin duda más poderosos que Estados Unidos o más poderosos que China. Por lo tanto, abundar en los lazos que nos unen y estrecharlos es una fórmula de inteligencia. Es bonito ahora que entre nosotros haya tantos sudamericanos, porque recuperamos de nuevo lo que nosotros también hemos hecho cuando hemos emigrado a América, ¿no? Tantas veces a lo largo de los momentos más oscuros y más tristes de nuestra historia. Y porque además la relación con ellos nos abre al resto de los hombres. Esta universalización, esta apertura afecta también a las personas de otras religiones, a las personas de otros lugares del continente que quieran unirse a lo que Europa significa con las características que Europa tiene. Así que Santa Fe es el culmen de un proceso de construcción de la Europa moderna y es la puerta a América. Y sorprende muchísimo que nuestros escolares, a veces, con cierta frecuencia, excesivamente, no sepan colocarla en el mapa. Creo que es hermoso que Santa Fe empiece a levantarse, a reivindicar lo que es. Creo que se debe exigir la presencia de Santa Fe en los libros de texto, su absoluta importancia a la hora de entender lo que somos y el papel que ha desempeñado en la historia de España y del mundo. Había algún capítulo que quería abordar sobre alguna otra cosa que había pasado en el campamento, pero tampoco quisiera hacerles más larga la estancia. Quería hablar de la expulsión de los judíos y cómo esto había sido el final de un camino europeo muy largo, ¿no? De una expulsión que había tenido lugar en Inglaterra en 1290, en Francia antes de 1394, los pogromos terribles que hubo en esas fechas en Alemania. Y subrayar que cuando en 1492 los judíos fueron obligados a abandonar España, pues circunstancialmente también había ocurrido en ese mismo momento en Ginebra y en varios de los grandes territorios italianos. Pero, insisto, es cosa que nos llevaría mucho tiempo y que tampoco quiero exponer ahora porque se hace tarde y es faltar al decoro el alargar esta sesión. Decirles tan solo que cuando uno normalmente recibe un premio, intenta generalmente zafarse, porque el premio, te obliga a moverte por España, porque
normalmente te une escasos intereses con quien te lo otorga, este premio, créanme, me ha causado una gran alegría personal. Me ha hecho pensar que los leitmotivs de mi carrera, que han sido la lucha contra el terrorismo, la defensa de la mujer, la convicción de que la fe hace más libre al hombre, el orgullo por Europa y, efectivamente, el enorme orgullo de la hispanidad, al final puede que hayan calado un poco. Creo que además la celebración de este premio en un momento tan triste para nuestro país como el que han procurado las inundaciones permite que el esfuerzo que han hecho los ciudadanos de Santa Fe para dotar tan generosamente este premio, y ya les digo que la mayor parte de los premios no llevan dotación, cosa que me parece muy mal, porque en definitiva no por lucro, sino porque realmente es el prestigio de aquello que se otorga, ¿no? Insisto, es un premio muy bien dotado, 5.000 euros, y el poderlo donar creo que es una forma de poner de manifiesto que los ciudadanos de Santa Fe están abiertos al mundo y están abiertos a los dolores de sus connaturales, y me alegra enormemente. Me llevo esta estatua interesantísima, que por un lado tiene la indígena, por otro lado la europea de sabores clásicos, porque la europea no es una señora colonial de Cartagena de Indias, sino más bien una cariátide clásica y griega, y me lo llevo con muchísima alegría. Gracias de verdad por su generosidad, por aguantar este discurso, estas horas, y me voy con una enorme alegría, les reitero. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es un discurso, desde luego, memorable, que ha puesto el listón además altísimo para el tiempo que viene. Vamos a festejar, a celebrar con ella y con ustedes, con vosotros aquí presentes, con música, así que vamos a recibir aquí en este escenario de nuevo a esta banda, que es un grupo de música antigua, la Granada Brass Trumpet. Por favor, chicos, a escena, con sus atriles. Al principio de la noche nos han deleitado con la marcha triunfal, la ópera Aida de Giuseppe Verdi. Ahora vamos a escuchar el rondó de Abdelkazar de Parcel, también la marcha romana, el himno del Vaticano de Gounod, también la fanfarria internacional de Edil y, por último, la fanfarria olímpica, nada más y nada menos, para decir adiós, de John Williams. Así que con vosotros, ya en el epílogo de esta velada, para siempre, para toda la historia, la Granada Brass Trumpet. Muchas felicidades.
Felicidades a la Granada, Luis Trampet. Enhorabuena, chicos, muchas gracias. En el 532 se cumplió la profecía. Que un galardón recuerde la historia y el patrimonio, su cultura y su legado, el viaje, la leyenda, compartir de un lado y del otro lado. Brindemos con alegría. Honor para ti, Cristina. Te lo has ganado. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Es el primer premio Hispanidad de Santa Fe, que tiene un nombre propio. Cristina López Riquel se convierte en historia de Santa Fe. Felicidades al Ayuntamiento de Santa Fe, señor Cobo. Seguir adelante, se abre un ventanal enorme. Santa Fe esta noche reivindica su espacio en la historia, el regalo a la humanidad, que es la hispanidad. Santa Fe es cuna de la hispanidad. Este es el primer premio de un premio y una cita que llega para quedarse. Hasta siempre, hasta el año que viene. Muchísimas gracias.